Muy buenos días. A nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, mediante el Departamento de Promoción y Telesalud, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad educativa, donde tendremos como tema cómo podemos prevenir el cáncer de próstata. Tenemos al doctor Fernando Quiroa, quien nos va a brindar este tema. Doctor Quiroa, lo dejo en uso de la palabra. Buenos días. Cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la segunda causa principal de muerte en hombres en Estados Unidos después de cáncer del pulmón. La mayor parte de estas enfermedades está rondada entre los 60 y 65 años y es extraordinariamente rara en hombres antes de los 40 años. La presentación o la frecuencia de esta enfermedad varía mucho en relación al área geográfica donde vivan las personas. En Estados Unidos, en Finlandia es bastante frecuente y hay áreas en las que es extraordinariamente rara. Miren, en China son casi 4 casos por cada 100.000 habitantes. Colombia, que está pegadita a nosotros, pues anda por cerca de unos 50 casos por cada 100.000 habitantes. En Perú andamos por los 48 nuevos casos por cada 100.000 habitantes por año. Sin embargo, lo que quiero hacerles notar es, miren la incidencia que pueden tener en algunos países la enfermedad y la mortalidad que tiene en esos países. Miren Estados Unidos, hay un montón de pacientes, pero su mortalidad es bastante baja. Miren en Colombia, Colombia tiene menos casos, pero tiene más mortalidad. Llama la atención, ¿no? Ya veremos después por qué es esto. En Perú, este es un registro que nosotros llevamos, que es el registro de cáncer en Lima y en Globocan. Como les dije, más o menos para el 2008 teníamos como 37 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que vemos es que para nosotros hay aproximadamente unos 4.000 nuevos casos por año de la enfermedad. En los Estados Unidos, la enfermedad se diagnostica en su enorme mayoría de las veces como enfermedad localizada y tienen enfermedad localmente avanzada y metastásica muy, muy raramente. Tan es así que ellos han tenido que subdividir su enfermedad localizada en enfermedad localizada de alto riesgo, de riesgo intermedio y de bajo riesgo. Quizás algunos de ustedes recuerden los artículos escritos por el doctor Elmer Huerta hace algunos años en el que decía el cáncer de próstata no mata, el cáncer de próstata no hace daño, que no te toquen la próstata, que no pasa nada. Pues bueno, eso es verdad, pero tampoco no es tan verdad. Doctor, ¿cómo es eso de que es verdad, pero no es tan verdad? Es verdad en el escenario de un cáncer de próstata localizado de esta índole, de bajo riesgo. Si usted tiene un cáncer de próstata localizado de bajo riesgo e inclusive que ese de bajo riesgo conlleve algunas particularidades que dentro de las 12 biopsias que le tomaron solo sean dos muestras las que hayan salido positivas y en estas dos muestras la cantidad de cáncer no supera el 50% de la muestra, esos pacientes tienen una muy baja posibilidad de que la enfermedad progrese y avance. No es lo mismo con los pacientes con riesgo intermedio y muchísimo menos con los pacientes con riesgo alto. Estos pacientes van a no necesitar desafortunadamente la necesidad de un tratamiento, ya sea radioterapia, cirugía u alguna otra opción que pueda ofrecerse. En Perú, ¿cómo estamos? Bueno, no en Perú, pero este es un trabajo hecho con pacientes de la institución por la doctora Pausán ya hace algunos años, en el cual vemos cómo el PSA que se empezó a utilizar en el Perú ayudó a migrar el escenario que nosotros enfrentábamos. En el INE, esto es válido para el INE, el 60% de los pacientes vienen con enfermedad localizada o localmente avanzada. Pero miren las cifras tan disímiles. Solo un 20% vienen con enfermedad localizada. Otro 40% van a venir con enfermedad localmente avanzada. Y el enorme número de un 40% de pacientes en el INE siguen llegando con enfermedad metastásica al diagnóstico. Doctor, ¿por qué recalca tanto esto? Ahorita lo vamos a ver. En el resto del país tenemos la percepción que la mayor parte de enfermedad se está diagnosticando en forma avanzada.
Doctor, ¿y por qué es tan importante diagnosticar la enfermedad antes de que sea metastásica? A partir de la enfermedad metastásica es que un paciente puede morir por la enfermedad. A ver, ¿y cómo es esto de la enfermedad? La célula normal sufre una serie de agresiones de cualquier tipo, por el sol, por el tabaco, por la obesidad, puede ser cualquier tipo, o mejor dicho, suele ser una suma de varios factores que hacen que esa célula pierda, se desregule e inicie a tener cáncer. Esa célula puede ser reparada. Nosotros en el organismo tenemos mecanismos de control que agarran y limitan, agarran la célula, la reparen, la planchan, la pintan, la pulen y la devuelven a la acción. No pasó nada. Si no pueden repararla, la destruyen. Y si no pueden destruirla, la misma célula se autodestruye. Estoy siendo muy tosco con las comparaciones. Pero estos mecanismos de control que tenemos para evitar el daño que la enfermedad puede causar se van deteriorando con el paso de los años, a tal grado que con el tiempo, y mientras uno es más mayor, tiene más años, esos mecanismos ya no bastan y empieza la lesión neoplásica o la lesión neoplásica. Esa célula sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Si es que la pueden diagnosticar en este escenario, en la enorme mayoría de los casos, una cirugía bien hecha y se acabó el problema. Pero cuando esta enfermedad ya pasó a un escenario de metástasis, es decir, ha perdido ya su condición de estar solo localizado en un órgano, esta enfermedad metastásica es la que con mayor probabilidad va a progresar y va a llevar a un deceso en algún tiempo largo, mediano o corto, pero que el paciente con cáncer metastásico tiene un enorme riesgo de morir por la enfermedad, eso es lo que sucede. No tenemos una certeza absoluta por qué unas personas sufren cáncer y otras no. Entonces lo que se hace es estudiar patrones de la enfermedad en la población para conocer qué factores en nosotros, en nuestro ambiente, en nuestra geografía aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer. Esos factores se van a llamar factores de riesgo. Es decir, la persona que está expuesta a este factor tiene mayor probabilidad de padecer esta enfermedad. Vamos a recordar brevemente dónde está la próstata, qué hace, para qué sirve. La próstata es este órgano en forma de pirámide truncada que se encuentra por debajo de la vejiga, apoyada en la cara anterior del recto. Estas fibras amarillas que ustedes ven son las fibras vasculonerviosas que llevan la inervación hacia el pene. Son importantísimas para preservarlas cuando hacemos cirugía, para preservar la función eréctil. Delante de su ápex le llamamos a esta puntita que tiene la próstata. Acá está el esfínter estriado de la vía urinaria. El esfínter estriado es aquel que se encarga de la micción voluntaria. La próstata está fundamentalmente diseñada para asistir en la fertilidad. Cuando hay la eyaculación, la próstata tiene unos espasmos para ayudar a que el coágulo de semen sea expulsado lo más profundamente dentro de la vagina de la mujer. También produce una serie de secreciones para mantener vitales a los espermatozoides. Recuerden que los espermatozoides maduran, están en los testículos, maduran, y una vez que maduran viajan por el deferente y se almacenan acá en las vesículas seminales. Son células libres, no están conectadas a nada. Entonces esas células que están ahí nadando, esos cogollitos, esas secreciones son hechas por la próstata. ¿Cuáles son los factores de riesgo que existen para tener cáncer de próstata? Fundamentalmente tenemos, primero, la edad. Lo hablamos hace unos minutos. Definitivamente la edad contribuye a deteriorar nuestros mecanismos de defensa. Evidentemente hay formas en las que uno puede mantener durante más tiempo esos mecanismos de defensa, y también formas en las que uno puede ir deteriorándolo más rápido.
Y esto está muy ligado a dieta saludable, ejercicio físico, mantenimiento de un peso razonable. Entonces, es cierto que la edad va a deteriorar, pero uno puede mejorar la preservación de esos mecanismos llevando una vida razonablemente sana. El segundo factor importante en la producción de cáncer de próstata es la historia familiar. Por alguna razón, aquellas personas con antecedentes de un padre, un hermano, un tío con cáncer de próstata tiene mayor riesgo de tener esta enfermedad que aquellos que no han tenido, sobre todo si es que su familiar fue diagnosticado antes de los 65 años. Si es que es así, pues esa persona a partir de los 40 años es prudente que hagan unos controles para definir la posibilidad de un cáncer de próstata. Y la tercera y no menos importante factor de riesgo es la raza afroamericana. Por alguna razón, la incidencia entre personas pertenecientes a esta variedad racial y tanto la incidencia como la mortalidad por cáncer de próstata es mayor en ellos. Se ha postulado que pueden ser las hormonas, que pueden ser, bueno, no lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que la enfermedad es más frecuente en pacientes de ascendencia afroamericana. Y tenemos factores probables. Cada vez hay más evidencia que nos demuestra que aquellas personas que se nutren inadecuadamente, con mucho exceso de grasas, con mucho exceso de comida chatarra, pues tienen un riesgo incrementado para cáncer de próstata. Esto podría estar en relación al deterioro que podría causar en el metabolismo este tipo de alimentación y este metabolismo alterado podría dañar los mecanismos de control que tiene la enfermedad. El tabaco, pues definitivamente todos ya lo han escuchado, lo han visto, saben, lo sabemos hace muchísimos años. El tabaco es un factor que ocasiona cáncer. El tabaco es un factor iniciador y promotor del cáncer. No solamente el cáncer de próstata, del cáncer de pulmón, de garganta, de riñón, de vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cánceres ligados al hábito del tabaco. Entonces, hoy yo les puedo decir sin el menor asomo de duda, si quieren mantener una salud aceptable con el tiempo, abandonen el consumo de tabaco. Doctor, yo solo fumo un par de cigarritos al día. Pues no se sabe cuánto de tabaco es necesario consumir para tener problemas. Se sabe que el tabaco los tiene. Y sabemos también que hay personas que pueden fumar durante mucho tiempo cantidades importantes de tabaco y no les pasa nada, pero hay personas que no necesitan mucho. Hay niños que por respirar el humo de la casa de los que los padres emitían han hecho algún tipo de cáncer. Entonces, el tabaco no es seguro a ninguna velocidad. El cáncer va a afectar fundamentalmente la zona periférica de la próstata y la zona periférica de la próstata se localiza acá. Si ustedes ven, esta es la parte donde que se asienta sobre la cara anterior del recto y por eso es fácilmente examinable cuando se necesita. Doctor, ¿qué molestias puede ocasionar el cáncer de próstata? Lo triste es que al principio, al inicio, al comienzo de la enfermedad, las personas no van a sentir ninguna molestia. Evidentemente, al pasar el tiempo puede tener síntomas irritativos u obstructivos por el mismo crecimiento prostático. Y cuando ya la enfermedad está muy avanzada, suelen tener pues, dolor de huesos, hematuria, retención urinaria, anemias, etcétera, etcétera, etcétera. Escenarios que suelen estar en relación a cáncer metastásico avanzado de la próstata. No es prudente esperar hasta que esto suceda. El diagnóstico clínico se basa en dos cosas, fundamentalmente. Un examen dígito rectal o tacto rectal y un examen de sangre que se llama PSA. Fácil, doctor, sí, pero qué difícil. Los pacientes en algunos escenarios, afortunadamente cada vez menos frecuentemente,
Le tienen terror al examen de la próstata, creen que duele, que les malogra, que los van a volver de otro barrio, pero eso no es verdad. Por el contrario, es un examen que no es doloroso, es baratísimo, es insustituible, es obligado de hacer cuando viene un paciente con síntomas urinarios y es prudente hacerlo durante un despistaje. Con pacientes con mayores de 50, 55 años hay que hacerlo y en aquellos pacientes que tienen síntomas urinarios es una obligación. En algunos casos, los pacientes mayores de 40 años con factores de riesgo, morenos, con el papá, el tío que tiene cáncer de próstata, es prudente que sea un tacto rectal antes. Al tacto rectal, ustedes ven, la zona más peligrosa, más frecuente de cáncer de próstata se localiza acá, en la zona periférica. Esta zona periférica es fácilmente abordable por el dedo examinador y un examinador eh, fino, experimentado, puede encontrar nódulos tan pequeños como de 2 centímetros, de 20 milímetros, ¿no? Evidentemente, a medida que va creciendo la enfermedad, es mucho más fácil su identificación clínica. ¿Todos los tactos rectales son cáncer? No. Muchas veces es hiperplasia prostática. A veces las induraciones que puede tener un lado de la próstata pueden ser cálculos o puede ser una próstata extraordinariamente dolorosa, una prostatitis o algunas anomalías del conducto eyaculador y la vesícula seminal pueden simular un tacto rectal anormal. El PSA. El PSA, que es la sustancia que revoluciona el manejo y el control del cáncer de próstata, fue descubierta entre los años 60, 70, desarrollada e inicialmente aprobada para monitorización del cáncer de próstata en los pacientes que habían recibido tratamiento. Este PSA es una proteína cuya mayor concentración está en la luz de la próstata y pueden pasar en eyaculación hacia en forma libre. Los valores de PSA pueden medirse por sangre, dado que la concentración en la glándula es 1 millón de veces mayor que la circulación sistémica. Eso quiere decirnos que usualmente tendremos valores muy bajos de PSA, excepción de que la próstata tenga algún tipo de agresión. Su función principal es licuar el coágulo de semen, la medimos por una muestra sanguínea, es barata, es inocua, pero ojo, el PSA es específico de la próstata, no del cáncer de próstata. O sea, porque un paciente tenga un PSA algo elevado, eso no significa que tiene cáncer de próstata. Tiene una inflamación en la próstata que una vez resuelta puede hacer que los niveles de PSA bajen notablemente. Cuando no hay cáncer de próstata, los niveles séricos del PSA van a variar con la edad, la raza y el volumen prostático. Es decir, vamos a tener variaciones en relación con el tamaño de la próstata y con la edad de los pacientes. A mayor tamaño prostático y a mayor edad, pues el PSA puede irse incrementando incluso con valores normales, a tal grado que es prudente clasificar según la edad el valor normal de la PSA. Hay pacientes, pues que si yo tengo un paciente de 70 años y tengo un PSA en 6, pues bueno, para ellos tranquilos, puede ser algo normal. Y tenemos este rango del PSA que se llama la zona gris, que está entre 4 y 10 de PSA. Con un PSA en estos rangos, pues la probabilidad de hacer cáncer varía mucho con el índice de PSA. El índice de PSA sale de dividir el valor del PSA libre sobre el volumen del PSA total y nos da un porcentaje. Con un porcentaje entre 0 a 10, la posibilidad de cáncer es 56%, de 10 a 15 un 28%, de 15 a 20 un 20%, de 20 a 25, mire, es tan bajo como 16% o como más de 25, 8%. Cuando están por más de 20, más de 25 los niveles del PSA libre, honestamente nosotros no hacemos biopsia de próstata y preferimos observar, darle un tratamiento al paciente y observarlo unas semanas después. En resumen, el tacto rectal sigue siendo un factor importantísimo en el diagnóstico del cáncer de próstata, ya que de ser un tacto anormal, va a biopsia sí o sí, independientemente de otros factores. El paciente con tacto rectal hormonal va a biopsia.
Si el tacto rectal es normal y el PSA es normal, chau amigos, nos vemos el próximo año. Si el PSA es anormal, de 8 a 10, pues a veces darle tratamiento unas semanas, repetir el PSA y luego mandarlo a biopsia podría ser razonable. Si el PSA es muy alto, ni hablar, ese paciente va a biopsia de próstata. Existen algunas herramientas para calcular el riesgo del cáncer de próstata. Una de ellas es la herramienta, esta es una calculadora del Hospital de Texas, desarrollada por el doctor Ian Thompson. Él es un trabajo enorme para prevención de cáncer de próstata, PLCP, se llama Prostate Lung Ovarian and Prostate Cancer, en la cual él pudo diseñar esta calculadora, pero es fundamentalmente lo que les he dicho, la raza, la edad, el nivel de PSA, y nos ayuda a calcular valores que nos dicen cuál es la probabilidad, no solo de tener cáncer, sino de tener un cáncer que sea agresivo. La biopsia de próstata se realiza dividiendo a la próstata por sextantes. La próstata la consideramos con un lóbulo derecho, con un lóbulo izquierdo. Cada lóbulo lo dividimos en tres espacios, uno que es la base, el otro el tercio medio y el otro el ápex o punta de la próstata. Y lo que hacemos nosotros en el instituto es tomar 2 muestras por cada zona, porque la experiencia y la literatura nos avalan de que incrementa de un 25 a un 40% la sensibilidad del examen. Doctor, ¿y por qué no toman 25, 50 biopsias? Porque no es necesario. Ya se ha visto que por encima de 12 muestras no mejora mucho la sensibilidad para cáncer de próstata y sí, en cambio, puede elevar notablemente el riesgo de tener complicaciones tanto de sangrado como de infección después de la biopsia de próstata. La biopsia se realiza con el paciente en decúbito lateral, identificándose las diversas áreas de la próstata. A través de eso se hace unas biopsias, se toman muestras para poder definir el diagnóstico de o la presencia o no de enfermedad en la próstata biopsiada. Estas muestras patológicas son enviadas al patólogo y el patólogo es el que dice si existe o no existe la presencia de células neoplásicas. Una vez que está diagnosticado, el paciente debe pasar a estadiaje. El estadiaje nos tiene que hacer ver si el paciente está en un cáncer localizado, con un cáncer localmente avanzado o con una enfermedad metastásica. Y el estadiaje fundamentalmente va a estar en relación a unos exámenes que se llaman tomografía de abdomen y pelvis, una radiografía de tórax y una gamografía ósea. Actualmente, con la resonancia magnética disponible, algunas veces es de mucha utilidad. La gamografía ósea, que es un estudio para definir si en los ganglios hay o no enfermedad ósea, encontramos pues que en un 90% hay lesiones de tipo osteoblástico que van a estar en relación con la enfermedad neoplásica metastásica. No olvidar que a más alto el PSA, mayor la probabilidad de hacer metástasis. Si un PSA está en un 20%, la posibilidad de encontrar metástasis es un 40%. La tomografía lo que nos va a hacer valorar qué tan grande es la próstata, nos ayuda un poco a ver si se está saliendo de sus confines la enfermedad, nos deja ver la presencia o no de ganglios. Entonces, con esa información nosotros podemos hablar de una enfermedad localizada o no. Usamos un sistema que se llama TNM para agarrar y estadiar al paciente, porque de acuerdo al estadiaje va a ser la respuesta al tratamiento. Si ustedes se fijan, tanto para el estadio clínico 1, tenemos un montón de opciones de tratamiento disponibles, porque estas opciones de tratamiento van a intentar o lograr curar la enfermedad en forma definitiva. Cuando el cáncer está progresando, tenemos otras opciones, pero ya son más limitadas. Y cuando el cáncer es metastásico, realmente tenemos pocas alternativas. Fundamentalmente bloqueamos angiogénicamente, damos quimioterapia o nuevas alternativas de tratamiento.
Como han podido ver, los factores de riesgo principales para el cáncer de próstata, que son la edad, la raza y la herencia, no son modificables. No puedo dejar de envejecer, no puedo cambiar de raza y no puedo cambiar de familia. Entonces, ¿qué hacer? Esta enfermedad es muy prevenible, es decir, puede lograr diagnosticarse tempranamente y eso reduce notablemente tanto los costos en relación al tratamiento de la enfermedad como el beneficio que el paciente puede obtener cuando le encuentra una enfermedad localizada. ¿Por qué creen que ustedes que la mayor parte de compañías de seguro que ofrecen seguros oncológicos les dan gratuitamente un chequeo al año? La respuesta es bien sencilla. Es mucho más barato tratar y resolver una enfermedad localizada que tratar y medio resolver y no los pacientes que tienen enfermedad metastásica. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a mejorar? Uno, dieta y estilo de vida. El factor, la dieta, está en estudio. ¿Por qué? Porque se ha visto que las dietas ricas en grasa están asociadas con un riesgo mayor. ¿Y cómo se sabe esto? Por estudios poblacionales. Las personas que vivían en China, en Japón, donde hay baja incidencia de cáncer de próstata, al mudar a otros sitios como Estados Unidos, obviamente cambiando la dieta que solían recibir, se encontró que con el tiempo aumentaban las posibilidades de hacer cáncer de próstata y se igualaban con las posibilidades del sitio donde residían. Entonces, fundamentalmente, lo que cambia con esos pacientes es el tipo de alimentación que reciben. Entonces, ¿qué hacer? Todas las cosas naturales son buenas. Bueno, hay cosas que sí, cosas que no tienen evidencia y cosas que se demuestran que no. Se investigó selenio y vitamina E con un estudio que se llama el estudio CELE. En este estudio se revisó que la vitamina E que se encontró tenía un análisis secundario para prevenir el cáncer de pulmón. Entonces, no mejoró nada el cáncer de pulmón, pero sí el cáncer de próstata. ¿Y qué se hizo? Se hizo un estudio para investigar eso y se randomizó a 35.000 pacientes para que reciban selenio con vitamina E o selenio con vitamina E o placebo con placebo. ¿Qué se encontró? A los 7 años fracasó, se detuvo el estudio. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que recibían selenio encontrábase que lejos de proteger, en algunos escenarios aumentaba el riesgo de cáncer. Entonces, los resultados del estudio se les mostraron que ni la vitamina E ni el selenio deberían ser usados en la prevención ni del cáncer de próstata ni de otros tipos de cáncer. Se ha investigado la soya. ¿Por qué? Porque en países donde hay poco cáncer de próstata, como en Asia, ahí comen soya pero como pasto y se ha visto que su alta concentración de isoflavonoides podrían inhibir el crecimiento de células prostáticas, no solo malignas, sino también benignas. Entonces, hay un ensayo que está estudiándolo para ver qué sucede con aquellos pacientes en que se ha encontrado neoplasia intraepitelial de alto grado. El licopene es un carotenoide encontrado en tomates y productos derivados del tomate. Aparentemente tiene una buena actividad antioxidante y esto podría estar en relación de disminuir el riesgo de cáncer de próstata. El té verde que se consume tanto en China y en países del Asia muestran que algunos de sus componentes podrían inducir apoptosis, es decir, muerte de las células que están malogradas. Obviamente se necesitan estudios que confirmen estos hallazgos. Las estatinas, que son usadas para disminuir los niveles de colesterol en las personas, han mostrado que hay alguna protección y disminuyen en algo el riesgo de cáncer de próstata. Esto todavía no está completamente demostrado, pero hay varios estudios observacionales que la han demostrado. Hay drogas, doctor, que pueden ayudar para tomar. Hay estudios de esto, sí. Ya mencionamos uno, el estudio SELECT, pero hay otros estudios como el Prostate Cancer Prevention Trial, el estudio REDUCE o el estudio
eh, Selenium, que hablamos, el proceso de Cancer Prevention Trial que estudió el finasteride, el Reduction que estudió el dutasteride y el de Selenio que ya vimos que no funcionó. ¿Qué han demostrado estos estudios? El Prevention Cancer Prostate Trial encontró en su ensayo que hubo un 25% de reducción en la prevalencia de cáncer en aquellos pacientes que tomaban finasteride. Y basados en estos estudios, eh, el uso de finasteride es razonable y se puede discutir con pacientes de alto riesgo. El estudio Reduction que empleó al dutasteride como droga de experimentación encontró cifras similares. Sin embargo, ninguno de estos son ampliamente usados para la prevención de cáncer de próstata, producen un poco de disfunción eréctil, a algunos pacientes no les agrada, pero bueno, existen. Y si tengo un paciente que tiene un alto riesgo de tener cáncer de próstata, debe discutirse con ellos la posibilidad de su empleo. Eh, Estamos bien convencidos. Como hemos visto en varios sitios, la mortalidad por cáncer de próstata podría verse reducida a través de la detección temprana, la prevención y mejoras en el tratamiento local y sistémico. Definitivamente hacer un tamizaje a todo el país pues tiene limitaciones porque también se sobrediagnostica y se tratan innecesariamente pacientes. Hay que usar cada vez más vigilancia activa, que no se emplea porque puede ver que el estadio y el grado puedan ser subestimados. Entonces, los principales factores de riesgo conocidos no son modificables, ¿no? Modificaciones en la dieta y el estilo de vida son beneficiosos, pero al momento un diagnóstico temprano es la mejor alternativa para lograr un control de la enfermedad. Recuerden, no es lo mismo tener un paciente que viene sin molestias con un diagnóstico temprano que tener un paciente que viene con una enfermedad avanzada. Y no olviden una cosa, una vez que perdimos el tren, ni todo el llanto, ni todas las lágrimas, ni todo el arrepentimiento nos van a servir. Con todo esto estaríamos terminando. Muchas gracias por su atención.